De un niño apasionado por los karts a convertirse en el campeón más grande de la Fórmula 1, Michael Schumacher enfrentó cada carrera como una batalla. Pero su desafío más grande no fue en la pista, sino en la vida misma. Hoy, lucha por su octavo título. Sobrevivir. Esta es la historia de un guerrero que nunca se rinde. Los primeros sueños sobre ruedas. Michael Schumacher nació el 3 de enero de 1969 en Urtermühlheim, una pequeña localidad alemana. Hijo de Rolf y Elisabeth, Michael creció en un entorno sencillo, pero lleno de oportunidades para descubrir su pasión. Su padre, mecánico y encargado de un pequeño circuito de karts, le proporcionó acceso temprano al mundo del automovilismo. Era casi inevitable que Michael se enamorara de las carreras, pues desde pequeño estuvo rodeado de motores, llantas y combustible. A los 4 años, cuando la mayoría de los niños apenas comenzaban a aprender a andar en bicicleta, Michael ya tenía su primer kart. Rolf, con su habilidad mecánica, había transformado el pequeño vehículo a pedales de Michael en un kart motorizado, dándole al niño una ventaja inicial en un deporte que definiría su vida. La pista de karts local se convirtió en su segundo hogar. Allí, Michael no solo jugaba, sino que aprendía los fundamentos de las carreras, deslizándose en cada curva con una precisión y determinación sorprendentes para alguien de su edad. Sin embargo, no todo fue fácil al principio. La familia Schumacher no era rica, y financiar la pasión de Michael por el karting era un desafío constante. Rolf y Elisabeth trabajaban incansablemente para que Michael pudiera seguir compitiendo, pero sabían que tarde o temprano necesitarían más recursos para mantener viva su carrera. Pero si había algo que Michael había heredado de su familia, era una tenacidad inquebrantable. A pesar de las dificultades financieras, siguió compitiendo con un solo objetivo en mente: ser el mejor. A medida que crecía, la destreza de Michael en el karting se hizo evidente. A los 6 años, participó en su primera carrera oficial. Aunque no ganó, demostró que tenía el potencial para llegar lejos. La pista se convirtió en su campo de entrenamiento diario, un lugar donde perfeccionaba su técnica y cultivaba su instinto competitivo. No pasaría mucho tiempo antes de que comenzara a dominar las competiciones de karting locales y regionales. El joven Michael no solo se destacaba por su habilidad detrás del volante, sino también por su enfoque meticuloso. Mientras otros niños de su edad jugaban y se distraían, él estudiaba la pista, observaba a sus rivales y buscaba maneras de mejorar. Esta obsesión con la perfección se convertiría en una de las marcas distintivas de su carrera profesional. En cada carrera, no solo competía, sino que también aprendía. Cada victoria, cada derrota, le enseñaba algo nuevo, algo que podía usar para volverse más rápido, más preciso, más imbatible. En su adolescencia, Schumacher comenzó a competir a nivel nacional, y sus resultados atrajeron la atención de los patrocinadores. Era un joven que había crecido con poco, pero con mucho talento, y aquellos que podían invertir en su futuro vieron en él una promesa que no podían dejar pasar. A los 14 años, Michael ganó su primer campeonato alemán de karting, un hito que marcó el inicio de su ascenso meteórico en el mundo del automovilismo. Pero este era solo el comienzo. A medida que los campeonatos se acumulaban, también lo hacía la presión. Michael no solo competía por él mismo, sino también por su familia. Sabía que el sacrificio de sus padres había sido inmenso, y estaba decidido a devolverles el esfuerzo con éxito. Cada victoria era una manera de agradecerles, y cada vez que subía al podio, lo hacía no solo como un joven piloto, sino como un representante del esfuerzo colectivo de los Schumacher. Con el tiempo, las oportunidades comenzaron a multiplicarse. Michael fue invitado a formar parte de equipos más grandes y mejores, lo que le permitió codearse con los grandes nombres del karting europeo. Pronto, no solo competía en Alemania, sino también en circuitos internacionales. Su estilo agresivo pero controlado en la pista, su capacidad para leer las condiciones del circuito y su enfoque estratégico lo distinguían de sus compañeros. Y mientras otros pilotos se distraían con la fama y la fortuna, Michael permanecía enfocado en una sola cosa: ganar. A los 16 años, Michael había dejado atrás a muchos de sus contemporáneos en términos de logros, pero aún quedaba mucho por hacer. Aunque el karting era donde había perfeccionado sus habilidades, sabía que su destino no estaba en los karts, sino en las grandes ligas, la Fórmula 1. Pero para llegar allí, tendría que dar un gran salto, no solo en términos de habilidad, sino también en términos de patrocinio y apoyo. Y ese salto estaba cada vez más cerca. Este periodo de la vida de Schumacher fue marcado por un hambre insaciable de mejora. Su dedicación absoluta al deporte y su capacidad para superar cualquier obstáculo le daban una ventaja sobre sus competidores. Mientras otros pilotos sucumbían a las presiones, Schumacher se fortalecía. Había algo en el que era diferente. Un fuego interno. Una determinación que no podía ser apagada. El primer capítulo de la vida de Michael Schumacher es el de un joven que, a pesar de las limitaciones económicas y los desafíos que enfrentaba, nunca dejó de soñar. Cada vez que encendía el motor de su kart, cada vez que se ponía el casco, sabía que estaba un paso más cerca de su objetivo. El mundo de la Fórmula 1 lo esperaba,
y Michael estaba listo para dejar su huella. La llegada a la Fórmula 1 y el ascenso a la gloria. A los 18 años, Michael Schumacher estaba listo para dar el salto hacia el automovilismo profesional. Después de años de dominar el mundo del karting, comenzó a competir en la Fórmula Ford y la Fórmula Koenig, donde demostró una habilidad excepcional para adaptarse rápidamente a los vehículos más rápidos y exigentes. No pasó mucho tiempo antes de que los equipos de mayor prestigio en Europa comenzaran a fijarse en él. El siguiente paso sería inevitable, la Fórmula 1. En 1991, un golpe de suerte le permitió a Schumacher debutar en el Gran Premio de Bélgica con el equipo Jordan. El piloto titular del equipo había quedado incapacitado para correr, y Schumacher fue llamado para sustituirlo en lo que sería su primera participación en la Fórmula 1. Aunque era un desconocido para la mayoría, quienes seguían el automovilismo ya sabían que había algo especial en ese joven alemán que había impresionado a tantos en las categorías inferiores. En su primera carrera, Schumacher mostró destellos de grandeza. Aunque su coche no era el más competitivo, logró calificar en la 7ª posición, superando a pilotos mucho más experimentados. Fue un debut impresionante, que hizo que los equipos más grandes tomaran nota. Benetton, uno de los equipos más competitivos de la época, no perdió tiempo y lo fichó para el resto de la temporada. Con Benetton, Schumacher comenzó a mostrar su verdadero potencial. Aunque su primer año completo en la Fórmula 1, en 1992, estuvo lleno de aprendizajes y desafíos, Michael ya estaba dando señales de que su nombre estaría asociado a la gloria en el futuro. En el Gran Premio de Bélgica de ese año, bajo condiciones de lluvia, Schumacher consiguió su primera victoria. Era el inicio de una leyenda. Lo que diferenciaba a Schumacher de otros pilotos no era solo su velocidad, sino su enfoque. Mientras otros dependían del talento natural, Michael combinaba su habilidad con una ética de trabajo feroz. Pasaba horas estudiando los circuitos, mejorando su técnica y trabajando junto a los ingenieros para optimizar cada aspecto de su coche. Era perfeccionista hasta el extremo, una cualidad que a veces lo hacía parecer frío y calculador, pero que también lo convertía en un rival formidable en la pista. El año 1994 sería el gran punto de inflexión para Schumacher. Benetton le proporcionó un coche competitivo y Michael estaba listo para luchar por el campeonato mundial. Desde el inicio de la temporada, mostró una consistencia increíble, ganando 6 de las primeras 7 carreras. Sin embargo, esa temporada estuvo marcada por la tragedia. En el Gran Premio de San Marino, Ayrton Senna, uno de los más grandes pilotos de la historia, perdió la vida en un accidente que conmocionó al mundo del deporte. Aquel momento oscuro afectó profundamente a Schumacher, quien veía a Senna como un ídolo y rival al mismo tiempo. A pesar de la tristeza, Michael mantuvo su enfoque y siguió compitiendo al más alto nivel. A lo largo de la temporada de 1994, Schumacher se enfrentó a desafíos tanto dentro como fuera de la pista. Las polémicas sobre la legalidad de su coche, así como incidentes con otros pilotos, pusieron a prueba su temple. Pero nada parecía detener a Michael. Finalmente, en la última carrera del año, en el Gran Premio de Australia, consiguió asegurar su primer título mundial, aunque no sin controversia. Un choque con Damon Hill, su principal rival, dejó a ambos fuera de la carrera, pero como Schumacher había llegado con una ligera ventaja de puntos, fue coronado campeón. Ese primer campeonato fue un hito en su carrera, pero también marcó el inicio de una era dominada por Michael Schumacher. En 1995, defendió su título con autoridad, ganando 9 carreras a lo largo de la temporada y demostrando que su éxito no había sido una casualidad. Con 2 títulos mundiales consecutivos, Schumacher estaba listo para dar el siguiente paso: unirse a Ferrari, la escudería más legendaria de la Fórmula 1. Cuando Michael firmó con Ferrari en 1996, muchos cuestionaron si había tomado la decisión correcta. Ferrari no había ganado un campeonato de pilotos desde 1979, y aunque el equipo contaba con una rica historia, los años recientes habían sido de decepción tras decepción. Sin embargo, Schumacher vio en Ferrari un desafío que estaba dispuesto a aceptar. Su ambición no era solo ganar, sino devolver a Ferrari a la cima del automovilismo. Los primeros años en Ferrari no fueron fáciles. El coche no estaba a la altura de los mejores de la parrilla, y Michael tuvo que lidiar con múltiples problemas mecánicos y fallos de equipo. Sin embargo, en lugar de desmotivarse, usó estos obstáculos como combustible para seguir mejorando. En 1997 y 1998, estuvo cerca de ganar el campeonato, pero las circunstancias y la fortuna no estuvieron de su lado. El punto de inflexión para Schumacher y Ferrari llegó en el año 2000. Después de años de arduo trabajo, el equipo finalmente le proporcionó un coche competitivo, y Michael respondió ganando 9 carreras a lo largo de la temporada. En el Gran Premio de Japón, bajo una presión inmensa, Schumacher consiguió la victoria que necesitaba para asegurar su tercer título mundial, y el primero con Ferrari. Fue un momento histórico para la escudería, que llevaba más de 2 décadas esperando un campeón. A partir de ese momento, Schumacher y Ferrari entraron en una era de dominio absoluto.
Entre 2000 y 2004, Michael ganó 5 campeonatos mundiales consecutivos, un logro sin precedentes en la historia de la Fórmula 1. Cada temporada parecía consolidar su estatus como el mejor piloto de todos los tiempos. Su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones, su precisión en cada curva y su control absoluto sobre el coche lo hicieron prácticamente imbatible. Durante esos años, Schumacher no solo batió récords, sino que estableció nuevos estándares de excelencia en el automovilismo. Para muchos, esos años de dominio en Ferrari son la cúspide de la carrera de Schumacher. Sin embargo, el piloto sabía que su tiempo en la cima no duraría para siempre. En 2005 y 2006, el rendimiento del equipo comenzó a decaer, y aunque Michael seguía compitiendo a un nivel extraordinario, las circunstancias no siempre estaban a su favor. El segundo capítulo de la vida de Michael Schumacher es el relato de un joven piloto que, a través de la determinación, el trabajo duro y una implacable búsqueda de la perfección, se convirtió en una leyenda de la Fórmula 1. Pero su historia está lejos de terminar. Aún queda mucho por descubrir sobre el hombre que desafió los límites de lo posible, tanto en la pista como fuera de ella. La retirada y el regreso al volante. Tras su último campeonato mundial en 2004, Michael Schumacher se encontraba en la cima absoluta de la Fórmula 1. Había logrado lo que pocos podían imaginar: ganar 7 títulos mundiales y convertirse en el piloto más exitoso de la historia de este deporte. Sin embargo, a pesar de los logros, el desgaste físico y emocional comenzaba a notarse. Schumacher había pasado más de una década compitiendo al más alto nivel, enfrentándose a la presión constante y viviendo una vida de velocidad y adrenalina. La pregunta era inevitable: ¿hasta cuándo seguiría? La temporada 2006 marcó el inicio de un declive en el rendimiento de Ferrari. Los competidores, como Renault y su estrella emergente Fernando Alonso, comenzaban a dominar el campeonato, y Schumacher, aunque seguía siendo increíblemente competitivo, no contaba con el mismo nivel de dominio que había tenido en los años anteriores. Aún así, en 2006, Schumacher mostró destellos de su grandeza. Ganó 7 carreras y estuvo cerca de arrebatarle el título a Alonso. Pero, al final, las circunstancias no le favorecieron, y Alonso se coronó campeón por segunda vez consecutiva. En septiembre de 2006, durante el Gran Premio de Italia, Schumacher hizo un anuncio que conmocionó al mundo del automovilismo. Se retiraría al final de la temporada. Después de 16 años en la Fórmula 1, el 7 veces campeón del mundo decidió poner fin a su carrera en la categoría reina del automovilismo. La noticia fue recibida con una mezcla de tristeza y admiración. Schumacher no solo había sido un piloto extraordinario, sino también un referente para millones de aficionados alrededor del mundo. El Gran Premio de Brasil de 2006 fue la última carrera de Michael Schumacher en su primera etapa en la Fórmula 1. A pesar de comenzar en la 10ª posición, luchó hasta el final, remontando y ofreciendo una actuación memorable que dejó claro por qué era considerado uno de los mejores de la historia. Aunque no ganó esa carrera, su rendimiento fue una muestra más de su inquebrantable espíritu competitivo. Con su retirada, Schumacher se alejó del centro de atención. Se dedicó a su familia, disfrutando de tiempo con su esposa Corinna y sus hijos, Mick y Gina María. También se involucró en diversas actividades fuera del automovilismo, desde eventos benéficos hasta colaboraciones con Ferrari en el desarrollo de coches. Sin embargo, a pesar de su retiro, el deseo de volver a competir seguía vivo en él. Schumacher era un hombre que había dedicado su vida a las carreras, y estar alejado de la pista le resultaba cada vez más difícil. En 2009, se presentó una oportunidad inesperada para el regreso de Schumacher a la Fórmula 1. Felipe Massa, piloto de Ferrari, sufrió un grave accidente en el Gran Premio de Hungría, y el equipo necesitaba un sustituto para el resto de la temporada. Naturalmente, todos los ojos se posaron en Schumacher, quien aceptó la propuesta de Ferrari. Sin embargo, una lesión en el cuello, resultado de un accidente en motociclismo meses antes, le impidió volver a competir en esa ocasión. El regreso se había frustrado, pero el deseo de volver seguía intacto. Finalmente, en diciembre de 2009, se hizo oficial lo que muchos ya anticipaban: Michael Schumacher regresaría a la Fórmula 1 de enero de 2010, pero no con Ferrari, sino con Mercedes, un equipo que estaba construyendo una nueva era en el automovilismo. A los 41 años, Schumacher regresaba a la competencia, en lo que se consideraba uno de los regresos más sorprendentes y esperados en la historia del deporte. El regreso de Schumacher a la Fórmula 1 fue recibido con gran expectación, pero también con dudas. Había estado retirado durante 3 años, y el nivel de competencia había aumentado considerablemente. Además, Mercedes estaba lejos de ser el equipo dominante que llegaría a ser años después. Sin embargo, Schumacher no se desanimó. Sabía que el éxito no llegaría de inmediato, pero estaba dispuesto a trabajar duro para devolver a Mercedes a la cima. La temporada 2010 fue difícil para Michael. Aunque mostró destellos de su antiguo yo, no pudo competir al mismo nivel que había demostrado en su primera etapa. Los jóvenes pilotos, como Sebastian Vettel, que idolatraba a Schumacher, estaban en su mejor momento,
y la competencia era feroz. A pesar de no obtener victorias, Schumacher siguió trabajando incansablemente, contribuyendo al desarrollo del coche y guiando al equipo Mercedes con su vasta experiencia. En las temporadas siguientes, el rendimiento de Schumacher mejoró, pero nunca alcanzó los niveles de sus años dorados. En 2012, decidió que era hora de retirarse definitivamente. Aunque su segunda etapa en la Fórmula 1 no fue tan exitosa como la primera, Schumacher dejó un legado imborrable en el deporte. No solo había establecido récords que parecían inalcanzables, sino que también había demostrado una dedicación y una pasión inquebrantables por las carreras. La retirada de Schumacher en 2012 marcó el final de una era en la Fórmula 1. Sin embargo, su influencia en el deporte continuaba viva. Pilotos como Vettel, Hamilton y Alonso lo veían como una inspiración, y su impacto en el desarrollo de los equipos con los que había trabajado, especialmente Mercedes, fue fundamental para el éxito que alcanzaron en los años siguientes. Pero el destino tenía un giro inesperado reservado para Michael Schumacher. En diciembre de 2013, mientras esquiaba en los Alpes franceses con su familia, Michael sufrió un grave accidente. Al golpearse la cabeza contra una roca, entró en coma inducido debido a las graves lesiones cerebrales que sufrió. El mundo quedó en shock. La noticia del accidente de Schumacher resonó en todos los rincones del planeta, y miles de personas enviaron mensajes de apoyo a la familia. A pesar del tratamiento intensivo, el estado de salud de Schumacher fue incierto durante mucho tiempo. Su familia, especialmente su esposa Corinna, se mantuvo firme y privada sobre la evolución de su recuperación. Lo que estaba claro era que el campeón ahora enfrentaba la carrera más difícil de su vida, la lucha por su propia supervivencia. El tercer capítulo de la vida de Michael Schumacher es un recordatorio de que, a pesar de todos los éxitos y logros, la vida puede cambiar en un instante. Aunque ya no estaba en la pista, Schumacher seguía luchando, esta vez contra un adversario invisible. Pero si algo había demostrado a lo largo de su carrera era que nunca se rendía, sin importar cuán grande fuera el desafío. El mundo sigue esperando noticias de Michael, confiando en que, como en tantas otras ocasiones, logrará superar este obstáculo. Y mientras tanto, su legado en el automovilismo permanece intacto, una inspiración para generaciones presentes y futuras. La lucha por la recuperación y el legado del campeón. Tras el trágico accidente de Michael Schumacher en diciembre de 2013, el mundo entero quedó en vilo. La incertidumbre sobre su estado de salud era devastadora para sus millones de admiradores, sus amigos y, por supuesto, su familia. Para alguien que había pasado la mayor parte de su vida superando límites y conquistando la velocidad, ahora la batalla que enfrentaba no era contra el tiempo o los rivales en la pista, sino por su vida misma. El 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1 estaba inmerso en la carrera más difícil y crucial de todas. Desde el momento del accidente, Michael fue sometido a 2 intervenciones quirúrgicas para reducir la presión intracraneal provocada por el traumatismo, y los médicos decidieron inducirle un coma para proteger su cerebro de mayores daños. Durante meses, su situación permaneció crítica, y mientras Schumacher luchaba por su vida, la familia pidió privacidad y silencio. El hermetismo sobre su estado de salud se convirtió en una de las características más constantes desde el accidente, lo que llevó a una oleada de especulaciones por parte de los medios y los fanáticos. Sin embargo, era claro que su familia quería protegerlo en esta etapa tan delicada. A mediados de 2014, llegaron las primeras noticias esperanzadoras. Michael había salido del coma y había sido trasladado a su hogar en Suiza para continuar con su proceso de rehabilitación. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre su estado, su esposa Corinna aseguró al mundo que Michael estaba en buenas manos. El entorno íntimo de Schumacher trabajaba sin descanso para darle el mejor cuidado posible, y aunque no había grandes avances visibles para el público, aquellos cercanos a él sabían que cada pequeño paso era una victoria. El hogar de los Schumacher se convirtió en una fortaleza de esperanza y fe. Rodeado de especialistas médicos, tecnología avanzada y el inquebrantable apoyo de su familia, Michael comenzó un largo y silencioso camino hacia la recuperación. Sin embargo, la gravedad del daño cerebral sufrido en el accidente significaba que su progreso sería extremadamente lento y que, quizás, nunca volvería a ser el mismo de antes. Pero, si algo había demostrado Schumacher durante toda su vida, era que las imposibilidades no eran una barrera para él. Mientras tanto, la comunidad de la Fórmula 1 y el mundo del deporte no dejaban de enviarle mensajes de apoyo. Pilotos como Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que habían competido contra él o lo veían como una inspiración, expresaron públicamente su admiración y deseos de recuperación. Las palabras de aliento se extendieron también a otros deportes, así como a personalidades del entretenimiento y la política. Michael Schumacher no era solo un ídolo en la pista, sino un símbolo de determinación, disciplina y excelencia para personas de todos los ámbitos. A lo largo de los años, Corinna Schumacher ha sido la roca de la familia. A pesar del dolor y la incertidumbre, ha mantenido una presencia serena y firme, asegurando que Michael reciba los mejores cuidados posibles y protegiendo su privacidad de las constantes especulaciones. A través de este proceso,
Corinne ha recordado al mundo lo que significa el verdadero amor y la devoción, enfrentándose a una situación que pocos podrían soportar con tanta entereza. Mientras tanto, el legado de Michael Schumacher seguía vivo en la pista, incluso en su ausencia. Su hijo, Mick Schumacher, comenzó a abrirse paso en el mundo del automovilismo, siguiendo los pasos de su padre. Desde muy joven, Mick mostró un gran talento al volante, y el peso del apellido Schumacher nunca pareció intimidarlo. En lugar de eso, utilizó el ejemplo de su padre como una fuente de motivación, siempre recordando las enseñanzas de Michael sobre trabajo duro, dedicación y, sobre todo, la pasión por las carreras. En 2020, Mick ganó el campeonato de Fórmula 2, demostrando que el linaje Schumacher seguía vivo y prosperando en el mundo del automovilismo. Poco después, fue anunciado como piloto de Fórmula 1 para la temporada 2021, ingresando al deporte con el equipo Haas. La noticia fue recibida con gran emoción, no solo por el regreso del apellido Schumacher a la Fórmula 1, sino también por la esperanza de que Michael, desde su lucha silenciosa, pudiera ver a su hijo compitiendo en el mismo escenario en el que él había hecho historia. Mick ha dejado claro en múltiples ocasiones que su padre es su mayor inspiración y que todo lo que hace en la pista lo hace en su honor. Aunque el camino en la Fórmula 1 hectárea ha sido desafiante, Mick continúa trabajando con la misma determinación que su padre mostró durante su carrera. Y, aunque el mundo todavía espera el regreso completo de Michael, el legado de Schumacher sigue vivo a través de su hijo, quien lleva con orgullo el apellido que revolucionó el deporte. El impacto de Michael Schumacher en la Fórmula 1 no se limita a sus récords y campeonatos. Su enfoque innovador en la preparación física y mental, su colaboración activa con ingenieros y diseñadores, y su constante búsqueda de la perfección han cambiado la forma en que los pilotos abordan el deporte. Antes de Schumacher, pocos pilotos se involucraban tan profundamente en el desarrollo de sus coches o se entrenaban con la intensidad que él impuso como estándar. Su influencia ha moldeado a una nueva generación de pilotos que, como él, ven el automovilismo como una disciplina tanto física como mental. Además de su impacto en el automovilismo, Schumacher también dejó una huella significativa en causas benéficas. A lo largo de su carrera, donó millones a organizaciones caritativas y fue un defensor de diversas causas humanitarias. Su trabajo para ayudar a los más necesitados, especialmente en países afectados por desastres naturales, es un testimonio de su carácter fuera de las pistas. A pesar de su fama y fortuna, Schumacher siempre fue conocido por su humildad y generosidad, cualidades que lo convirtieron en una figura admirada no solo por sus habilidades al volante, sino también por su corazón. Hoy, aunque Michael sigue luchando en su camino hacia la recuperación, su historia sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas. Es la historia de un hombre que, desde una infancia modesta en Alemania, llegó a la cima de su deporte, dominó la competencia y redefinió lo que significa ser un campeón. Y ahora, aunque su vida ha tomado un giro inesperado, la batalla que libra es la más grande de todas. Schumacher ya ha desafiado las probabilidades antes, y el mundo espera, con esperanza y fe, que lo haga de nuevo. El cuarto capítulo de la vida de Michael Schumacher es un testimonio de resiliencia y esperanza. Aunque las victorias en la pista quedaron atrás, la verdadera batalla de su vida continúa, y aquellos que lo admiraron por su coraje y tenacidad en las carreras ahora lo ven como un símbolo de lucha y determinación en la vida misma. En su silencio, Schumacher sigue siendo un gigante, y su historia aún no ha llegado a su final. El octavo título, la carrera de la vida. El camino que Michael Schumacher ha recorrido, desde sus primeros días en el karting hasta sus 7 títulos mundiales en la Fórmula 1, es una historia marcada por la grandeza, el coraje y la determinación. Pero nada podría haber preparado al mundo, ni siquiera al propio Schumacher, para la batalla más difícil de todas, la lucha por su vida. Tras el accidente de esquí en 2013, la leyenda de la velocidad se encontró en una situación que ningún circuito o carrera podría haber anticipado. Esta vez, no había banderas de cuadros esperando en la línea de meta, solo incertidumbre y esperanza. Hoy, Michael continúa luchando. Su octavo título, uno que nunca imaginó tener que conquistar, es el más desafiante de todos. Salvar su vida y recuperarse contra todo pronóstico. Cada día, cada pequeña mejoría es una victoria en sí misma. Aunque el silencio rodea su progreso, el mundo no ha dejado de seguir su historia, esperando con fervor un nuevo capítulo en su vida. Uno que, como tantas veces antes, sea testimonio de su resiliencia inquebrantable. Después de más de una década desde que se retiró de la Fórmula 1, el nombre de Michael Schumacher sigue siendo sinónimo de excelencia en el automovilismo. No solo fue un piloto, sino una fuerza imparable que redefinió los límites de lo que se podía lograr. Pero ahora, lejos de los reflectores de los grandes premios y los circuitos bulliciosos, Schumacher está librando una carrera más íntima, más personal, pero con la misma ferocidad que lo llevó a la cima del automovilismo. La casa de los Schumacher, en Gland, Suiza, se ha convertido en un lugar de cuidados intensivos y esperanza. Cada día, un equipo médico especializado lo acompaña en su proceso de recuperación, mientras que su familia permanece a su lado,
protegiendo su privacidad con devoción y amor. Su esposa, Corinna, ha sido su más grande aliada en esta batalla, velando por cada detalle y asegurándose de que Michael reciba todo el apoyo necesario. Su amor es un recordatorio constante de que, aunque la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, la fuerza del espíritu humano nunca debe subestimarse. La vida de Schumacher ha sido una de perseverancia ante la adversidad, y ahora, esa lucha sigue viva. A pesar de los pronósticos inciertos, Michael ha mostrado pequeños signos de recuperación que para su familia y los millones de seguidores que lo apoyan, significan una promesa de lo que podría venir. Cada día que avanza es un paso más hacia su octavo título, el más importante de todos, la recuperación total de su salud. El mundo de la Fórmula 1 también ha continuado mostrando su apoyo incondicional. En cada temporada, en cada carrera, siempre hay un gesto hacia Michael. Los equipos y pilotos actuales, muchos de los cuales crecieron idolatrándolo, hablan de su influencia, y su nombre sigue siendo mencionado con respeto y admiración. Incluso el gran Lewis Hamilton, quien eventualmente superó el récord de victorias de Schumacher, siempre reconoce que fue Michael quien estableció los estándares de grandeza que lo inspiraron a ser mejor. No importa cuántos títulos o victorias más se acumulen en la Fórmula 1, el legado de Schumacher es inmortal. Pero mientras los días pasan, la verdadera historia no es solo el legado de Schumacher en la pista. La verdadera grandeza de su historia reside en la forma en que ha seguido siendo un símbolo de lucha para millones de personas. Su vida ha tocado no solo a los amantes del automovilismo, sino a todos aquellos que han enfrentado adversidades y han encontrado en él un ejemplo de que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay una razón para seguir luchando. Las historias que se escuchan de aquellos que han estado cerca de Michael en estos años son historias de esperanza. Relatos de momentos en los que ha respondido a estímulos, de breves avances en su estado de salud, que aunque parezcan pequeños, para su familia y amigos son gigantescos. Esos momentos son un recordatorio de que, como en una carrera de resistencia, lo importante no es solo la velocidad, sino la tenacidad para continuar, vuelta tras vuelta, sin rendirse jamás. El octavo título mundial de Michael Schumacher no es solo una metáfora. Para quienes han seguido su vida y su carrera, este título es tan real y significativo como cualquier otro que haya ganado en la pista. Porque este título no se trata de estadísticas, récords o trofeos. Se trata de la vida misma. Y aunque la carrera sigue, y el resultado final es incierto, una cosa es clara. Si hay alguien capaz de desafiar las probabilidades y sorprender al mundo una vez más, es Michael Schumacher. Para Mick Schumacher, la lucha de su padre ha sido una fuente constante de inspiración. Al igual que su padre, Mick ha enfrentado desafíos en su carrera en la Fórmula 1, y aunque lleva el apellido Schumacher con orgullo, también reconoce la enorme presión que conlleva. Sin embargo, Mick ha demostrado la misma fortaleza mental que su padre tenía, y aunque su camino en la Fórmula 1 apenas comienza, el legado que Michael ha dejado le proporciona una base sólida sobre la cual construir su propia historia. Mick ha declarado en varias ocasiones que todo lo que hace en la pista es en honor a su padre, y mientras el mundo sigue observando el progreso de Mick en las pistas, también espera, en silencio, el día en que Michael pueda ver a su hijo competir desde las gradas, celebrando juntos una nueva victoria para los Schumacher. Ese es el sueño, el final esperanzador que millones desean ver. Porque si algo nos ha enseñado la vida de Michael, es que la esperanza nunca debe perderse, y que cada lucha vale la pena. Hoy, Michael Schumacher sigue luchando, no por una pole position o por un trofeo, sino por algo mucho más valioso, la vida. Y aunque su lucha es silenciosa, el mundo sigue de pie, observando y esperando, con la certeza de que este guerrero nunca se ha rendido, y que aún tiene mucho por dar. El octavo título de Michael Schumacher, su lucha por salvar su vida, no es solo la historia de un hombre enfrentándose a la adversidad, sino la historia de un campeón cuya carrera nunca ha sido solo sobre lo que ocurre en la pista, sino sobre lo que significa ser humano. Su espíritu, su determinación y su valentía siguen brillando, inspirando a millones de personas a luchar en sus propias carreras diarias. Y mientras el mundo espera ese momento en el que Michael se levante y cruce la línea de meta una vez más, todos sabemos una cosa. Su octavo título, el más grande de todos, será una victoria que resonará en los corazones de todos aquellos que creen en los milagros. Y aunque aún no se sabe cuándo llegará esa victoria, lo que es seguro es que Michael Schumacher nunca ha dejado de correr. Porque los verdaderos campeones no solo ganan carreras, ellos transforman vidas. Si te ha gustado esta emocionante historia sobre Michael Schumacher, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando más historias como esta. Dale like si te ha gustado y compártelo con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.